¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Administración con Alan. Hoy les voy a estar hablando de una situación que está sucediendo en mi país que tiene que ver principalmente con las manifestaciones, con las marchas y toda la crisis que se ha generado en base al anuncio de una reforma tributaria que se pretendía imponer por parte del gobierno a todos los colombianos. Este es un tema que normalmente es ajeno a lo que hablo aquí en mi canal, pero en vista de que muchas personas están interesadas en conocer sobre esto y que me lo han pedido por aquí por mi canal, pues he decidido tratar de explicarles y de mostrarles la realidad de lo que está ocurriendo en mi país. Entonces vamos al asunto. El pasado 15 de abril, el señor Duque, presidente querido por todos los colombianos, pretendía buscar una reforma económica, ponerle impuestos a los productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo, entre otras cosas, de la gasolina, ampliar la base del gravamen al impuesto de renta, poner impuestos a los patrimonios, además de IVA para los servicios de internet, servicios funerarios, entre otros servicios. El señor Duque, con quien en su momento era su ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla, pretendían recaudar de los colombianos aproximadamente un monto de 23 billones de pesos, moneda colombiana, lo que en dólares son aproximadamente 6.000 millones de dólares. Según ellos, recaudando este dinero, iban a cubrir los huecos financieros que existen en el país, que se han visto afectados sobre todo por la pandemia. Y según ellos, esto iba a permitir continuar con programas de asistencia social y económica a las personas más pobres del país, mediante unos programas que se desarrollaron durante la pandemia, como lo son ingreso solidario, el descuento del IVA y otras iniciativas de esta índole. Sin embargo, esta propuesta, como era de esperarse, ningún colombiano la iba a recibir de buena forma. Entonces esto generó que ocurriera lo que tenía que ocurrir, que la gente saliera a las calles a protestar, a marchar, a mostrar su descontento, que se generaran aglomeraciones excesivas de personas con una pandemia, pero que era necesario hacerla. Sin embargo, muchas de estas manifestaciones terminaron en desmanes, en vandalismo, en personas que marchaban heridas, policías heridos, y ciudades como Bogotá, Cali sobre todo, y Medellín básicamente ardiendo. Esta reforma parece que fue hecha por personas que poco conocen de la realidad económica de un país, de las situaciones de pobreza que se viven y que no entiende que muchas personas día a día trabajan para subsistir, para comer. Tampoco ayudó que quedó en evidencia el desconocimiento absoluto del señor ministro para ese entonces, Alberto Carrasquilla, que en una entrevista por una revista famosa de este país, en dicha entrevista, él decía que una docena de huevos costaba 1.800 pesos colombianos, lo que no es ni siquiera $1, cuando en realidad una docena de huevos puede valer hasta 4 veces más de eso que él dijo. Eso claro que indignó a todos los colombianos, que pues hicieron memes con eso, demostraron su descontento en redes sociales, y fue un punto de inflexión para darse cuenta que lo que pretendían estos señores era algo que estaba hecho por personas que desconocen la realidad de un país. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis Me cuentas. corcha, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de si es, depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena. A esto hay que sumarle la arrogancia, la falta de empatía y la incapacidad de escuchar al pueblo por parte de un presidente. Entonces, habiendo conocido todas estas cosas, las personas deciden salir a marchar. Realizan congregaciones de personas en las principales ciudades de todo el país, como Bogotá, Cali, Medellín. En Cali principalmente la situación se pone más tensa, más violenta, la ciudad bloqueada y los disturbios en su mayor efervescencia. El presidente se da cuenta que las personas están en contra de esta reforma, que esta reforma no va a tener ningún porvenir en sus aspiraciones, porque va literalmente en contra de todo lo que una persona esperaría que un presidente haga por ellos. La primera consecuencia de que el pueblo salga a marchar, de que el pueblo salga a pronunciarse, es que el día 2 de mayo el presidente Iván Duque le pide al Congreso retirar esta reforma, que no había sido más sino que el combustible para prender la mecha de la indignación de todos los colombianos, quienes desde el 28 de abril estaban en las calles revueltos, haciéndose escuchar.
La segunda consecuencia es la renuncia de este señor, de Alberto Carrasquilla, quien hacía el papel de ministro. Un día después de que el señor presidente dijera que ya no iba más esta reforma, pues este señor anuncia la decisión de retirarse de su cargo como ministro. El presidente Duque acepta la renuncia de él y designa al señor José Manuel Restrepo como el nuevo ministro de Hacienda, que llega con unas ideas diferentes a las que tenía este señor Carrasquilla. Algunas de esas ideas son como que Colombia pretendía invertir miles de millones de pesos en la compra de aviones de guerra. Ya esos aviones estaban negociados y ya el dinero se iba a entregar, pero es evidente que ahora hay cosas más importantes que comprar aviones de guerra para un país. Llegada a este ministro, eso fue una de las primeras cosas que se anunció que no se iba a realizar. Las protestas continúan y continuaron luego de esto. Ojo, es de aclarar que la mayoría de las personas ha sido pacífica en su intención de marchar y de protestar y de hacerse sentir. Que han habido desadaptados y personas que simplemente han intentado valerse de la coyuntura de esta situación para saquear, para hacer robos, para hacer desmanes en diferentes locales o sitios de negocios. Pues nada tiene que ver esto con las personas que en realidad están marchando por el país. Los días previos a esta decisión de decir que no a esta reforma por parte del presidente, él había ordenado militarizar el país en general, lo cual fue una decisión que recibió muchas críticas, principalmente por alcaldes importantes de ciudades grandes en este país. Lo siguiente es que estas protestas continúan y en ellas a través de redes sociales se ve casi que a diario muertes, jóvenes asesinados, personas que marchan tranquilamente y que son asesinadas por la espalda, muchas ocasiones por personas que visten un uniforme o que simplemente van de civil pero que corresponden a algún grupo armado, fuera o no de la ley. En estos días de lucha, de bloqueos de principales ciudades, también hemos visto cómo los alimentos no han podido ingresar a estas ciudades por los bloqueos. Y en muchos casos se han perdido, a otros les ha tocado regalarlos o simplemente botarlos en la carretera. También esto ha limitado la llegada de insumos necesarios para personas que están enfermas, como lo pueden ser oxígeno. Esta situación se ha mantenido y pues al presidente le ha tocado doblar un poco el brazo. Ya se habla de diálogos entre los voceros o las personas que son las cabezas visibles de estas marchas con el presidente. Se espera una reunión a día de hoy que estoy grabando este video. Se espera que haya una reunión. Para llegar a algún término. Y pienso yo que es lo que todos los colombianos esperamos y deseamos para que haya punto y final a este desastre. Espero que este video, sobre todo a personas que no viven en Colombia, le abra un poco más el conocimiento y entiendan mejor por qué la situación ha estallado así en este país. Por qué cuando entran en sus redes sociales ven tantos mensajes de colombianos o de personas que apoyan a los colombianos que están en el pie de lucha y que se quieren hacer sentir, se quieren hacer escuchar y así puedan entender, comprender un poco mejor lo que estamos viviendo todos en este país. Que en plena pandemia, donde no existe trabajo, quieran poner impuestos a casi todas las cosas que utilizamos, como lo son servicios, los alimentos, el transporte. Demuestra la poca capacidad de empatía que puede tener un gobierno con sus personas. Pero la reacción de todo el pueblo colombiano demuestra que levantarse y alzar su voz realza que el pueblo es superior a sus dirigentes, como alguna vez lo dijo Jorge Eliezer Gaitán. Algunas conclusiones que tengo yo sobre esto se enfocan principalmente en lo siguiente. Para mí el problema de fondo no viene necesariamente por el tema de la reforma. Sí, es evidente que siempre será importante para un país que se encuentra sumergido en una crisis recaudar dinero de alguna forma. Una de esas formas es mediante la captación de impuestos. Eso creo que todos lo sabemos. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que debe existir un equilibrio de por crear estos impuestos no vas a desfavorecer a más del 50% de personas que viven en tu país, donde vas a generar un desequilibrio que no va a favorecer a nadie. Los trabajos se van a encarecer. De por sí que ofertas laborales son casi que inexistentes en este país y se van a afectar a los pocos empresarios que existen, se va a afectar a las personas que trabajan del día a día, y si por la subida de impuestos a los alimentos, a los servicios, estas personas tienen que sobrepagar algo por lo que ya de por sí no pueden pagar, va a crear una burbuja inestable en la economía de este país que va
a reventar. Por lo que hay que saber tener una proporción entre este tema de los impuestos, que quienes deben pagar más sean las personas ricas y que los pobres sean más bien cubiertos por el Estado, o en su defecto no sean tan tocados con estos impuestos. Pero personalmente yo pienso que el problema en este país está en otro lugar, y ese lugar es el Congreso de este país. En este país existen aproximadamente 280 congresistas. Su salario base supera los 47 millones de pesos colombianos. Si esto lo multiplicamos por los 12 meses de un año y posteriormente por los 4 años que van a estar en un gobierno y sumamos el sueldo base de todas estas personas, seguramente la calculadora le pida auxilio a la notación científica y demuestre que son demasiados ceros los que cobran estas personas. Y aquí solamente les estoy hablando de ingresos bases, pero estas personas tienen otros gastos extras a esto que también debe cubrir el dinero público, como lo son los pagos de camionetas blindadas, viajes, y esto suma otra millonada más. Pienso yo que Colombia es un país que está dividido en 32 departamentos. Pienso yo que tantos congresistas son más bien innecesarios, y esto hay que empezar por reformarlo desde allí. La solución en Colombia no es ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni nada de esas cosas. La solución parte que los colombianos sepamos escoger bien el día de las urnas, que no nos dejemos manipular porque X o Y persona, X o Y expresidente señale, este es a quien deben escoger porque este es mejor que el otro, porque el otro va a poner a Colombia peor que Venezuela, que ya no sé yo si Colombia está peor que Venezuela hoy día. Personas debemos elegir bien los perfiles de los candidatos, conocer el trasfondo que hay en ellos, quienes lo apoyan, de dónde provienen los dineros con los que está haciendo las campañas, y saber muy bien las intenciones que llevan estas personas, para que no nos pasen estas cosas, para que no tengamos que salir a la calle a matarnos entre colombianos. Pero ya que la situación está y llegó hasta este punto, es importante hacerse escuchar, hacerse sentir. Estoy a favor de todos los colombianos que marchan y que alzan su voz por una Colombia mejor, por una Colombia que necesita reinventarse desde sus bases y que grita urgentemente por solución. Es importante también nunca olvidar nuestra propia historia, saber lo que ya hemos hecho y lo que no podemos volver a repetir. Que quede claro para todos los colombianos y las personas que no lo son, que conozcan también de nuestra historia. Bien amigos, espero que les haya parecido interesante el video. Ojalá en los comentarios me puedan decir qué piensan de esta situación. Si luego de los diálogos quieren que traiga otro video explicando a los acuerdos a los que se ha llegado. Y nada amigos, espero este video, que no era de administración, les haya parecido interesante, enriquecedor y los ayude a conocer un poco más del porqué de la situación que estamos viviendo en mi país, en Colombia. Nada, espero que le dejen su like al video para que llegue a muchas personas, se suscriban y nada, nos vemos hasta la próxima.